sé si sea una percepción mía o si todos nos hayamos dado cuenta, pero son tantas las noticias que están pasando tan rápidamente que uno no acaba de escuchar una y de entenderla y de tratar de analizarla cuando ya viene la otra, y cuando ya viene la otra, y cuando ya viene la otra. Y solamente quiero, como para darles un ejemplo, hablar lo que ha pasado en los últimos 8 días. Entonces, hace 8 días, cuando iniciaba el día, bueno, ya terminando el sábado por la noche, estábamos escuchando sobre el atentado que hacían al candidato Miguel Uribe y todo lo que sucedía. Es más, déjeme hacer un paréntesis aquí. Ayer recibí un mensaje de un grupo de pastores en el que estoy y me impactaba lo que leía, creo que es verdad, y hablaba acerca de los milagros y decía cómo el impacto de la bala que llegó a él obviamente fracturó su cráneo. Pero aunque fracturó su cráneo, no llegó a tocar el cerebro. Y el hecho de que no toque el cerebro quiere decir que no hay comprometido nada neuronal. O sea, es tremendo porque es el milagro de Dios, es la obra de Dios en medio de lo que está haciendo. Mas, sin embargo, el hecho de que podamos ver la mano de Dios no quiere decir que no sea doloroso lo que sucedió. Y estábamos ese día en esa noticia y estábamos consternados por eso. Y resulta que en el primer servicio Mateo estaba predicando y en algún momento la gente que estaba escuchando lo dijo: qué unción la de este muchacho, todo se me mueve. Y no era la unción de Mateo, era el temblor que estaba pasando y que a muchos los despertó, que a muchos les movió, que a muchos sucedió. Y obviamente vino el pánico, la situación que estaba sucediendo. Entonces ya eran 2 noticias de las que íbamos a hablar. Seguramente el lunes íbamos a hablar de esas 2 noticias porque eran fuertes, pero no, el lunes resulta que en el Cauca, en el Valle, entonces están explotando bombas, están haciendo atentados, y bueno, qué noticia tan fuerte. Y estamos en eso cuando entonces escuchamos en las noticias que el Congreso está avanzando en la aprobación de la reforma laboral y entonces todos haciendo fuerza porque entonces le quitan así la fuerza a lo que están haciendo. Pero en medio de eso el gobierno ya no solo está buscando una consulta popular, sino ahora dijo no, y necesitamos es una asamblea nacional constituyente. Y usted está como medio entendiendo eso y qué está pasando cuando entonces todos los sectores del país se levantan y dicen no, eso que están diciendo es anticonstitucional y no pueden hacerlo y está mal. Y usted está tratando de entender eso cuando escucha que por allá un avión en la India va despegando y se cae encima de un edificio y que un señor medio loco medio qué sé yo, turuleto, sale a buscar una ambulancia porque está en esa situación. Y usted está tratando de entender esa noticia cuando dicen que Israel bombardeó allá a Irak y usted dice ¿cómo así? Ahora, mejor dicho, si se formó esto, y está tratando de entender esa cuando no, ahora Irak fue la que bombardeó a Israel. Y usted está tratando de entender eso cuando no, es que en Estados Unidos hay disturbios y están protestando en todas las ciudades por la migración y todo lo que está sucediendo, y está tratando de entender eso cuando no, mataron a un político en Estados Unidos, mataron a un político, y usted está tratando con eso cuando el gobierno sale que no, que una reforma tributaria nueva, y usted dice no, pero ¿cómo así? Ahora otra reforma en medio de lo que está, y está en eso. Y ahora en Medio Oriente dicen no, y ahora se va a desencadenar una olada de violencia en el Medio Oriente, y usted está angustiado por lo que está sucediendo, y está en eso cuando en Pasto descubren un carro bomba que iba también en un atentado, y usted pero otra vez, ¿y ahora qué pasó? Y entonces el gobierno decide acabar con la regla fiscal para endeudarse como pueda, y usted termina la semana diciendo ¿y ahora? Y cada una de las noticias fue grave, pero no hemos tenido tiempo de pensar en una cuando ya está la otra, y 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 diríamos, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo? Y lo más tenaz en estas noticias es que de pronto una como la del avión puede deberse a fallas mecánicas o fallas humanas. Otra como el temblor, bueno, y el temblor no fue una vez, fueron 2. Aida me decía de cómo tal vez por toda la turbulencia que estamos viviendo, mucha gente allá no ha sido atendida, no ha llegado nadie a ayudarles porque estamos tan embelesados y complicados con cosas que no son de peso, que dejamos de atender lo más importante. Y entonces fue un temblor, fueron 2 temblores, no sé si 3 temblores alcanzaron a ir donde está esa situación, y que son de la parte de la naturaleza. Pero la mayoría de las noticias vienen desde el corazón del hombre, desde aquellos que están en el poder, de aquellos que por juicios, por prejuicios, por movimientos políticos, entonces han desencadenado todo esto. Hablan acerca de complots en contra de, y uno dice, pero ¿en serio puede haber mentes tan malas? ¿En serio puede haber alguien que esté generando todo este caos y toda esta situación en todo lo que estamos viviendo? Y bueno, yo quisiera hoy verlo, pero verlo desde una perspectiva espiritual.
y entenderlo o empezar a mirarlo desde lo que nos dice la palabra en Juan 10:10, donde dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y yo quisiera que usted tuviera esto muy en mente para el resto del mensaje, porque lo que la palabra nos dice es que hay un enemigo. Y más allá de cómo se llama el político, más allá si se es de la izquierda, más allá si se es de la derecha, más allá si se tiene esta ideología o más allá si se tiene la otra ideología, lo que detrás de todo esto hay es un ladrón que no pretende sino dañar y generar caos, destruir, dividirnos, separarnos, generar confusión, generar angustia, generar dolor y generar pánico. Ahora, hoy en Colombia hay en este momento, creo que ya deben estar en eso, una marcha que se ha llamado Marcha por el Silencio. Y la verdad no les dije a ustedes porque como es en la mañana y creo que la primera forma es orar y es lo que vamos a hacer en un momento. Pero estuve de acuerdo con ella siempre y cuando no haya en ella nada político. Que no vaya yo a decir que es que los otros somos más buenos y no sé qué, o a echarle pullas al otro. No, no, no. Ojalá que sea realmente eso, una marcha del silencio. Y no sé si se acuerdan algunos, hace, qué sé yo, unos 10 años tal vez, un poco más, cómo cansados por todo lo que estaba pasando con la guerrilla, salimos muchos a marchar con camisetas blancas y recuerdo que eran ríos de personas caminando diciéndole a la guerrilla: no más. Y creo que es algo que tiene que suceder hoy también: no más. No más cosas personales, no más pugnas, no más ataques, no más descalificaciones hacia las personas para generar esta situación de caos. Y en esas marchas también las personas que están dirigiendo están convocando a las iglesias a orar, a que intercedan. Y escúcheme, yo quiero que usted me entienda esto desde la parte espiritual, porque no quiero porque a veces nosotros también pecamos por legalistas. Pero creo que estas situaciones lo que hacen es permitir que la gente voltee sus ojos a Dios. E independientemente que se haga bien o mal, pero creo que todos cuando veamos las noticias de lo que está pasando frente a la Clínica Santa Fe, así sea personas allá rezando sus rosarios o personas cristianas al otro lado de la calle clamando al Señor, lo cierto es que esto ha llevado a que la gente vuelva a mirar a Dios. Y que entendamos que el único que tiene la respuesta, me admiraba, estaba escuchando un noticiero, y en ese noticiero, que yo lo escucho frecuentemente, sé que muchos de los que están allí no son tan devotos, no son tan religiosos, no son tan dados a Dios, pero ellos mismos decían: oiga, es impresionante el poder de la oración. Y yo pensaba para mí, decía, bueno, si todo lo que está sucediendo sirve para que la gente por lo menos sepa que la oración tiene poder, bueno, algo bueno tiene que salir de esto. Y en ese sentido, entonces, tenemos que, o estamos llamados como iglesia a orar, estamos llamados a clamar y a meternos en ese ambiente. Pero como usted sabe, yo les he dicho que la palabra nos insta, la palabra, no el pastor, la palabra nos insta a respetar a nuestras autoridades. Y tal vez muchos, ¿cómo así que respetar si vea lo que está pasando? Y podemos caer en muchas cosas, pero yo quiero decirles las razones por las cuales, porque yo iba a seguir derecho, iba a decir otra cosa, pero dije no, les voy a aclarar porque necesito que sepamos. Y la palabra nos llama a respetar las autoridades primero porque es el mandato de Dios, porque es lo que la palabra dice, que yo debo respetar a la autoridad, que es mi llamado como hijo de Dios a respetar la autoridad. En segundo lugar, porque el respetar la autoridad hace o habla del testimonio que yo tengo como cristiano. Que hacer lo que todo el mundo hace, salir, criticar, hablar bien de uno y mal del otro, o bien del otro y mal del uno, y caer en esa polarización y generar más odio y generar más fastidio, es lo más sencillo. Pero que Dios llama a la iglesia a que la iglesia marque una diferencia, se comporte de una manera diferente, muestre un aspecto diferente. En tercer lugar, la razón por la que yo veo que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades es porque aunque no entendamos por qué las autoridades que tenemos, la palabra nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo quiero decirle que para Dios no era algo ajeno el saber que cuando mandó a Moisés a hablar con el faraón, Dios sabía cuál era el faraón con el que iba a hablar.
Cuando Dios permitió que Israel fuera cautivo de Babilonia, Dios sabía quién era Nabucodonosor y qué era lo que practicaba y lo que creía ese rey. Cuando Jesús nació y estuvo allá en Jerusalén, Él sabía que estaba dominada por el imperio y que había un César que estaba subyugando a las personas. Él sabe lo que está pasando ahora, no es ajeno para Él. Y lo que me lleva a mí la palabra es entender por qué Dios lo permite. En lugar de preguntarme qué es lo que está pasando, preguntarme por qué pasa y qué es lo que sucede y a qué nos quiere llevar a reflexionar Dios. Porque si la palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y este gobierno Dios lo permitió, bueno, ¿por qué lo permitió? ¿Qué llevó a Dios a permitir que alguien esté en el gobierno y estén sucediendo cosas que de pronto nosotros no estemos confiando? Y si tal vez los 3 argumentos o pensamientos que he colocado no son suficientes, el cuarto es porque entendemos que Dios es soberano, que el Dios en el que nosotros confiamos está por encima de toda autoridad, está por encima de todas las personas que Él ha colocado bajo su criterio, y que mi misión o mi propósito es acudir al Señor. Ahora usted podría decir, o sea que no puedo hacer nada. No, espere, yo no he dicho eso. Lo que dije es que la palabra nos lleva a honrar y a respetar a nuestras autoridades, a sujetarnos a ellos, porque es la palabra de Dios, y porque cuando yo me sujeto a la autoridad estoy mostrando mi talante, mi carácter cristiano, lo que yo soy en Dios. Mas sin embargo, la palabra también nos da la posibilidad de clamar a Dios, la posibilidad de ir directamente a Dios y pedir justicia. En el Salmo 17, en el versículo 1, todos los textos que lea hoy son de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio, presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Lo que el salmista está diciendo en un momento de tribulación, en un momento de angustia, es que él clama y le pide a Dios que Él sea obrando, que Él sea mirando las cosas que está sucediendo. Ahora, de pronto habrá personas que están angustiadas por todo lo que escuchen, y tal vez, como le pasa al pastor, se la pasan pegados al radio escuchando una cosa y escuchando la otra y diciendo, oh, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Y lamentándonos. Habrá otros que de pronto ni idea, ¿verdad? ¿Y cuándo pasó todo eso? Porque no escuchamos. Y quiero decirle que los dos extremos son malos. Porque es malo que yo escuche tanto al punto que haga que yo dude de mi fe, como también es malo que yo no escuche al punto que sea ingenuo con respecto a lo que está pasando, porque es nuestra nación. Y porque lo entendamos o no lo entendamos, lo querramos o no lo querramos, en algún momento nos tocará lo que sucede. Cuando José estuvo en la casa o en Egipto, lo que pasaba en Egipto afectó directamente a los judíos. Cuando Daniel con sus amigos estuvo en Babilonia, lo que pasaba en Babilonia los tocaba directamente a ellos. Jesús, cuando estuvo en Jerusalén, lo que pasaba los tocaba, y a nosotros nos toca directamente. La verdad, y esto que digo lo digo entre paréntesis, no es una queja, no es un reclamo, estamos confiando en Dios. Pero quiero decirles que como iglesia, económicamente jamás habíamos pasado una situación como la que estamos. En mi humanidad me preocupo, porque estamos no al día, estamos colgados, porque no se alcanza a completarla para cubrir las obligaciones que tenemos. Y yo digo, ¿y por qué será? Bueno, ¿no será que está fluyendo o afectando lo que pasa afuera? En estos días estaba con alguien en una cafetería, en la cafetería a las que van los chicos acá a desayunar cuando están los servicios, y hablábamos con la persona, y la persona nos decía angustiada, decía, no, pues el negocito da y es bueno, pero si esto se aplica, me toca salir de 2 o 3 personas. Y salir de 2 o 3 personas es desempleo. Son situaciones que afectan, son situaciones. Entonces, no, eso no es conmigo. No, sí es con nosotros. Pero lo que yo necesito entender es qué es lo que me pide a mí Dios como iglesia con respecto a esto que está sucediendo. Por eso el título de mi mensaje en esta noche es nuestro tiempo de interceder, es su tiempo de intervenir. Es nuestro tiempo de interceder, es su tiempo de intervenir. A mí me parece, y de Dios de una manera milagrosa, si se puede,
que el texto que me corresponde hoy de Salmos no es que el pastor preparó una prédica por todo lo que está sucediendo. No, tiene que ver directamente con la porción que me toca, y en este estudio que estamos haciendo vamos a estudiar del versículo 121 al 128, y el salmista dice lo siguiente: no me dejes a merced de mis enemigos, porque he hecho lo que es correcto y justo. Te ruego que me des seguridad de una bendición. No permitas que los arrogantes me opriman. Mis ojos se esfuerzan por ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. Soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Señor, es tiempo de que actúes, porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. De verdad amo tus mandamientos más que el oro, incluso que el oro fino. Cada uno de tus mandamientos es recto, por eso detesto todo camino falso. Ahora, el salmista lo que está haciendo es levantando una oración en medio de un momento de angustia. En medio de un momento de adversidad, él está diciendo: bueno, Dios, ayúdanos, porque solamente dependemos de ti. Porque no hay otra escapatoria, no hay otro lugar donde podamos mirar. Y me impacta en el Salmo 119, el versículo 126, donde dice: Señor, es tiempo de que actúes. Ahora, lo que está diciendo el salmista no es ir en contra de la autoridad, le está diciendo: Señor, tú eres autoridad sobre toda autoridad, tú eres soberano, tú eres santo, tú eres eterno. Señor, tú eres el que puede actuar, tú eres el que puede obrar, tú eres el que puede cambiar corazones, tú eres quien quita y pone reyes, tú eres quien levanta y fortalece. Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Eso es lo que está diciendo el salmista. Así que estamos viviendo tiempos en donde nos podemos preguntar: bueno, ¿y por qué pasa esto? Y tal vez mientras que nos lamentamos de por qué sucede esto, y pudiéramos caer en lo que cae todo el mundo, en la crítica, en la murmuración, en la queja, en el desánimo, en el cansancio, porque no entendemos también, tal vez más bien, que lo que Dios está permitiendo es creando momentos propicios para predicar la palabra. Momentos propicios para despertar la iglesia de su letargo, de su adormecimiento, y decirnos: bueno, y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿cómo nos estamos moviendo? Como iglesia, ¿de qué manera estamos haciendo? Estamos angustiados porque mataron a un candidato y queremos orar por él. Estamos angustiados porque tal vez puede tocar nuestro bolsillo y estamos angustiados por eso. Pero hasta ahora hay violencia. Hasta ahora hay gente que está siendo asesinada. Hasta ahora hay situaciones donde la gente está siendo desplazada. No, lo que pasa es que como antes no me tocaba, pero ahora me toca. Como antes era lejos, pero ahora es cerca. Y tal vez yo lo puedo entender más bien como un llamado a la iglesia con respecto a cómo estamos en nuestra comunión con Dios. Porque a veces estamos tan cómodos en los muros de nuestra iglesia, estamos tan cómodos en las sillas de nuestra iglesia, estamos tan cómodos porque salimos de acá y sabemos que tenemos un techo, que tenemos un almuerzo, que tenemos un trabajo, que olvidamos que hay otros que están sufriendo y que es nuestra responsabilidad ir y predicar, llevar la palabra, compartir palabras de esperanza en este momento, decirle a la gente que realmente hay algo especial que Dios tiene para nosotros. Así que en lugar de preguntarnos por qué pasa esto, en lugar de lamentarnos en qué momento pasó esto, en qué momento decidimos de esta manera, en qué momento actuamos de esta manera, poderle decir: Dios, nuestra confianza está puesta en ti y queremos que tú nos enseñes qué es lo que debemos hacer. Y creo que es lo que el salmista está diciendo en el texto, creo que es lo que el salmista nos está hablando. Y entonces yo puedo identificar tres tiempos en los que habla él. Y lo primero es identificar un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia. Ahora, ¿qué tiene que ver el tiempo de angustia? Quiero que primero entendamos que nosotros pasamos tiempos de angustia por una sencilla razón: porque en este mundo hay pecado. Y el pecado nos lleva a tener tiempos de angustia. Porque el pecado lo que levanta a nosotros es rebeldías, divisiones, contiendas, peleas, juicios, tentaciones, malos deseos, malos pensamientos, malos sentimientos. Pero en segundo lugar, porque esos tiempos de angustia son los que nos permiten mirar a Dios.
La palabra dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque en la casa del luto es donde miramos realmente quienes tienen un corazón afligido delante de Dios. Y tal vez este momento, aunque no lo entendamos, es un momento crítico. Tal vez usted piensa que solamente son noticias aisladas y por allá lejos, pero son noticias que son muy fuertes. Y que tal vez, aunque nos angustia más son las balas y las bombas, la parte económica, lo que está sucediendo económicamente también es fuerte, porque va a implicar directamente con su trabajo, va a implicar directamente con su estabilidad, va a implicar directamente con lo que usted hace, porque todo esto tiene que ver. Así que el salmista entiende que hay un peligro que está acechando. El salmista entiende que hay algo que está mal. Él dice en el versículo 122, en la segunda parte, dice: no permitas que los arrogantes me opriman. Oprimir, ¿qué es una situación de opresión? Una situación de opresión es cuando usted empieza a sentirse ahogado porque las cosas no funcionan, porque las cosas no van de la mejor manera. Usted tiene vitalidad, usted tiene capacidad, usted tiene deseos de trabajar, pero no hay trabajo, no hay dónde hacerlo. Usted tiene capital, tiene un dinero para invertir, pero no saben qué invertir porque todo es a la deriva. Y todo se genera en un ambiente como de caos, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente de incertidumbre. Y el salmista está diciendo: Señor, no permitas que los arrogantes me opriman. Entonces lo primero que lleva al salmista a orar, a clamar, es una situación personal, es algo que está pasando con él. Pero no es lo único que lleva al salmista a tener este clamor. No es lo único que lo lleva a pedir esto. Hay algo más fuerte. Y en eso algo más fuerte es lo que yo quisiera que usted y yo hoy como iglesia pudiéramos entender lo que Dios nos llama. Porque para el salmista, aunque le dice Dios, no quiero que los malos me opriman, hay algo que le afecta más. Y es que hay gente que está violando la ley de Dios. Es que hay gente que está caminando en contra de la ley de Dios. En el versículo 126, la parte B dice: porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. O sea, lo que está diciendo es que hay un pueblo, una situación donde están en contra o están viviendo situaciones difíciles. Y escúcheme, déjeme ir un momento a lo que está pasando. En las reflexiones que escucho de mucha gente que habla, hay reflexiones que son políticas, que son aprovechadas, que son del momento y que obviamente fastidian. Pero en medio de todo uno a veces escucha voces sensatas que realmente entienden lo que está pasando. Y yo quiero tomar esas voces sensatas para compartirlas hoy. Pero tal vez nosotros, por ejemplo, todos podemos juzgar al muchacho que disparó. Y cuando miramos que tenía antecedentes y todo, sí decimos ok, pero tenaz, y ojalá lo condenen, ojalá haya una lección ejemplar. Y obviamente estoy de acuerdo con eso. Pero cuando decían que un muchacho de 15 años, yo pensaba en los jóvenes de la iglesia. Yo pensaba en un Andrei, pensaba en un Mateo. Y yo decía, son chinos mayores de 15 años. Que yo los veo con un corazón limpio, con un corazón puro, que estoy seguro que jamás estarían pensando en ni siquiera coger un arma. Si me voy a niños de esa edad, pienso en un Dante, pienso en un Giuseppe, pienso en otras personas. Y yo voy al muchacho y digo, bueno, ¿y en dónde nació este muchacho? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿En dónde estuvo para normalizarlo? Y más duro aún, ¿y dónde estaba la iglesia? Ay, no, es que es rebelde y no que, ok, listo, es rebelde, listo. Pero alguna vez la iglesia estuvo con él, alguna vez alguien oró por él, alguna vez alguien se acercó y le brindó amor. No, es que estábamos ocupados. ¿Ocupados en qué? En nuestros certámenes, en nuestros seminarios, en nuestras cosas, que olvidamos que el llamado que Dios nos da es a ir al necesitado. Es a ir a alcanzar. Porque claro, podemos colocarnos en el punto de los verdugos y decir es el colmo y sí, listo, pero este muchacho no lo castigan a él y se acabó el problema. Porque el problema no es el muchacho. El problema es que vivimos en un mundo que está bajo maldad.
Y que la iglesia debería entender que todo esto viene como producto de pecado, porque tal vez también la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y que si no lo hacemos. Podríamos hablar que todo lo que hay en esa maldad, faltando a la verdad, es porque hay calumnias, porque hay injurias, porque hay malos tratos, porque en medio de esto hay un montón de descalificativos que hay de un lado para el otro, y muchos de ellos nosotros sabemos que es mentira. Y escúchame, alguna vez escuchaba a un predicador que hablaba y decía: si tan solo nosotros entendiéramos lo perjudicial que es la mentira. Ahora voy a decirles algo a ustedes, pero no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. ¿Cuándo fue la última vez que usted mintió? No, pastor, pero fue una mentira piadosa. No, dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted mintió? Porque la palabra dice: no mentirás. Y no mentir es no mentir. A menos que usted me muestre un otro sí en la Biblia que diga: a menos que sea una mentira piadosa, si usted me encuentra eso, le acepto. Pero la palabra dice: no mentirás. Y cuando escuchamos tantas mentiras en la política, podríamos empezar preguntándonos: ¿desde dónde empieza la mentira? ¿O cómo normalizamos la mentira? Me pasó algo la semana pasada, y esta mañana lo dije porque estaba María Paula, y ahora lo digo porque está César. Pero la semana pasada creo que tenía una cita con ellos. Tenía una reunión con ellos. Nos habíamos citado virtualmente porque necesitábamos hablar de algunos temas. Y me cogió el sueño. Me dormí. No es excusa, estaba cansado, pero no es excusa, me dormí. Claro, cuando yo veo como 5 llamadas de María Paula, como 10 llamadas de César, yo: ¿y ahora? No sé, cita, una persona en la iglesia se enfermó y tuve que salir corriendo a cumplir es una mentira piadosa igual, es el pastor, ¿cómo va a quedar mal? Cecita, María Paula, me cogió el sueño. En serio, me da pena decir que al pastor le cogió el sueño, pero es la verdad, no les cumplí la cita por eso. ¿Me pueden atender? Y claro, me dio vergüenza, me puse mal. Pero dice la palabra en Proverbios no, en Salmo 15, que aún el que jurando en daño propio, no por eso cambia. Dice la palabra que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora, si yo empiezo desde ahí a entenderlo, entonces si yo soy mentiroso, ¿con qué derecho me atrevo a juzgar a otros de que lo sean? Ay, ¿cómo calumnian? ¿Cómo calumnian? Porque jamás nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Pensaba esta mañana en Santiago 3. No sé quién ha leído Santiago 3. ¿De qué habla? ¿De la misericordia? Santiago 3. No es de la misericordia, de la santidad. ¿De qué? ¿De qué? Hablas de la lengua. Santiago 3 hablas de la lengua. Sí, no me acordaba. ¿Y qué dice Santiago 3 de la lengua? Tú que con tu lengua bendices y amas a las personas. Tú que con tu lengua edificas. ¿Sí es lo que dice? ¿Tenemos cuidado con nuestra lengua? ¿Somos responsables de controlar cada palabra que sale de nuestros labios? Porque es fácil ir y hablarle a todos de lo indignado que nos sentimos, pero lo hacemos desde nuestra comunión con Dios, desde nuestra santidad. Porque la iglesia está llamada a colocar un referente, a ser diferente en lo que está sucediendo. Dios no nos está llamando a aumentar la polarización, a que yo diga mi concepto político sobre lo que está sucediendo, sino Dios me lleva a primeramente interceder, a orar, a clamar, pero en segundo lugar a utilizar este tiempo como un tiempo propicio para predicar la palabra, porque lo que nos lleva a lo que estamos viviendo, lo que hace que una nación entre en una desgracia y una decadencia como la que estamos viviendo, es que su nación ha olvidado la palabra de Dios y se ha desconectado de Dios. Más allá de quien sea el presidente, si es de derecha, si es de izquierda, si es del centro, si nosotros nos apartamos de Dios, estamos por fuera de la voluntad de lo que Dios quiere. Así que Dios lo que nos pide es que nosotros seamos entendidos sobre los tiempos. Cuando escuchamos que vinieron los bombardeos de Israel contra Irak, y después de Irak entonces ya muchos llegan y dicen: ya ahora sí llegó el Señor, el Armagedón, ya mañana llega el Señor. Y empezamos a predicar sobre, bueno, resulta que Mateo dice que era principio de dolores.
No dijo que pasaba esto y ya llegaba el Señor. No dijo es principio de dolores. ¿Y principio de dolores para qué? Para predicar, para sacudir a la gente, para que la gente entienda que hay un Dios, pero nosotros no lo hacemos. En ese mismo texto en Mateo decía que como en los días de Noé, recuerdan que lo dice, bueno, yo quiero hablarle de los días de Noé, pero para entender los días que estamos viviendo. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Eso fue lo que vio Dios en esa época. Y le pregunto, ¿es diferente a lo que vemos hoy? Cuando vemos que de un lado y del otro hay pugnas, hay peleas, hay maquinaciones, hay cosas que son fuertes. Ahora podríamos decir, lo más fácil es sacar la visa y nos vamos para Estados Unidos. Ya no se vaya para Estados Unidos, está grave allá también, está duro. Ya Estados Unidos no es una opción. Piensen más bien en Madrid o en otro lugar. Estados Unidos ya no es la opción. Pero le pregunto, ¿lo que Dios quiere de la iglesia es eso, que salgamos corriendo? Lo que Dios quiere es que, bueno, busquemos a ver, porque igual el problema de cada uno, si yo tengo plata me voy, el resto que se friegue. ¿Será eso lo que pensaría Jesús? ¿Será esa la actitud que tendría? ¿O qué es lo que Dios quiere? Porque si dijimos que Dios es soberano, escúcheme, hablando de esto, he colocado este ejemplo en los grupos en los que he estado, pero es que me parece muy bueno. Porque hablaba en estos días con una persona que me decía, es que estoy mal con Dios porque me siento que Él no es justo conmigo. Y bueno, hablábamos de muchas cosas, no lo voy a explicar todo, pero yo le decía esto, le decía, yo quiero que usted me diga tres características que definen a Dios. Y entonces en todo lo que hablábamos definíamos tres. Me decía, Dios es amor, ¿ustedes están de acuerdo? Sí. Dios es amor, listo. Dios es santo, ¿está de acuerdo? Sí. Dios es santo. Dios es justo, ¿está de acuerdo? Dios es justo. Entonces yo le decía, ok, si Dios deja de amar, ¿también deja de qué? De ser Dios, o sea que Él no puede dejar de amar. Si Dios deja de ser santo, ¿qué deja de ser? Dios, porque Dios es santo y por eso es Dios. Si Dios llega a ser injusto, deja de ser, porque Dios es justo. Ahora, si Dios es justo, ¿qué me hace pensar a mí que actúa injustamente? ¿Qué me hace pensar a mí que Él no tiene el control de lo que está sucediendo y de que Él tal vez lo que hace es permitir que nosotros nos movamos a entender que vivimos en un mundo perverso, pero en el cual es necesario que nosotros prediquemos la palabra y que llamemos al arrepentimiento y que podamos llevar la palabra al Señor? Así que entendiendo que hay una situación adversa, entendiendo que hay una crisis, entendiendo que hay algo en donde nos estamos ahogando, donde estamos empezando a sentir como que las cosas van mal, mi segundo punto es que es nuestra parte interceder, es nuestra parte. O sea, su posición y la mía no es salir a hacer arengas. No es buscar un caudillo al cual aferrarse. Ahora yo estoy con este y el resto es malo y los otros son malos y este es bueno. Voy a contar algo que le pasó a mi esposa porque fue tenaz, o sea, fue impresionante. Mi esposa tiene un grupo de amigas que son desde pequeñas, de toda la vida, pero ya sus amigas, vive una en Estados Unidos, otra vive en México y la otra vive en España. Entonces mi esposa, tomando el libro que las mujeres están leyendo, dijo, oiga, buen libro para compartirlo con ellas. Entonces las invitó y ahora se reúnen, creo que una vez a la semana, virtualmente, y están mirando el libro y están estudiándolo. Pero resulta que una de ellas tiene su afición o su filiación con el gobierno actual. Y obviamente mi esposa, usted la conoce, no entra en política, pero ella solamente hizo un comentario. El comentario que hizo en la charla fue: y tenemos que orar porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles. No, son la amiga se espelucó, que eso, cómo levantan esas calumnias, que cómo hacen eso, que estando lejos, no, que cómo se le ocurre pensar de esa manera. Bueno, un montón de cosas. Gracias a Dios le dio sabiduría a mi esposa guardó silencio y lo que hizo fue dejar que hablara y terminó y dijo, bueno, sigamos en la charla, y siguió en la charla. Bueno, al día siguiente la amiga le mandó un audio. Le dijo, amiga, perdóneme. Me dejé llevar por la pasión. Me dejé llevar por lo que yo pienso. No, esto no es para pelear. Ahora la amiga lleva al mismo tiempo de mi esposa de cristiana. Y lo que digo no es
criticando a la amiga, sino cómo nosotros siendo cristianos caemos en lo mismo que cae el mundo. Y actuamos igual que actúa el mundo. Y nos separamos igual que se separa el mundo. Peleando por personas que no deberíamos pelear. Porque Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El único en el que debo confiar es en Dios. Y empezamos en esas pugnacidades. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestra posición en Dios. Y porque no entendemos qué Dios quiere de nosotros en ese momento. Así que como hijos de Dios, primero lo que hacemos es amar y confiar en sus mandamientos. Pero amar y confiar en sus mandamientos es realmente entender que Dios me llama a ser santo. Bueno, ahora pregúntate así personalmente: ¿cuándo fue la última vez que mentí? Pastor, pero era pequeñita. No te pregunté si era pequeña o grande, si era justificada o no. Si yo no entiendo en realidad qué es la santidad. Cuando estábamos en la serie de Babilonia, yo les dije algo y les dije que la perversión moral en la que vivimos ahora, la perversión moral, empezó cuando empezamos a ver como normal que nuestros jóvenes fornicaran y que los esposos pudieran adulterar. Y como normalizamos eso, como es normal, como un joven que hoy no tiene relaciones sexuales es visto como bicho raro, porque como así no ha tenido. Y empezamos a abrir una brecha que nos lleva en ese lugar. ¿Sabe cómo llegamos a tener estos gobiernos? No en Colombia, sino en todo lugar. Cuando empezamos a admitir las mentiras como algo normal. Y cuando empezamos a normalizar que mentir, que decir cosas que están por fuera de la voluntad de Dios estuviera bien. Eso fue lo que empezó. Así que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de realmente caminar en la santidad de Dios y ser apartados para Él y caminar conforme a lo que Dios quiere, porque amamos a Dios y confiamos en que sus mandamientos son buenos para nosotros y que no son solamente buenos, sino que nos guían. Usted entiende que el mandamiento de Dios es la palabra de Dios que nos da la directriz de cómo comportarnos, de antes de tomar una decisión, antes de pensar de alguna manera, antes de contribuir al caos, a la destrucción, al acabar con todo. Deberíamos decir: Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿De qué manera debo comportarme? Porque nos aferramos, y ¿sabe a qué nos aferramos? Nos aferramos a la verdad de Dios. Eso es lo opuesto que está la verdad de la mentira. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también le dijo a los judíos, les dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque él ha sido mentiroso desde el principio, y cuando habla mentira de suyo habla, porque miente desde siempre. Y si yo camino en mentira, estoy caminando conforme no a mi Padre Celestial, sino conforme a aquel que es enemigo de mi Padre. Y por eso la palabra me lleva a ser veraz en mis palabras, en lo que hablo, de la manera como actúo. Así que debemos desechar la mentira y más bien, en lugar de caer en mentira, en lugar de caer en injusticia, clamar a Dios para que en el clamor de Dios, no se me distraigan, miren acá, para que en el clamor de Dios sea Él el que obre, sea Él el que bendiga, sea Él el que levante y el que nos lleve a caminar de una manera diferente. Así que en lugar de utilizar nuestra lengua como esa arma para que cuando esté con alguien que esté de acuerdo conmigo, los dos empecemos a despotricar y decir: sí, es que este gobierno, y es que ese presidente, y es que ese ministro, y es que esa persona. O cuando encuentre a alguien que piensa distinto mío, en lugar de pelear y decirle: usted que es un vendido, usted que no entiende, en lugar de eso, la palabra me dice que yo necesito es llevar la palabra, que yo necesito es predicar el evangelio, y que necesito orar e interceder. Piensa en el tiempo que usted ha invertido hablando con otros de la situación, comparado con el tiempo que ha dedicado a orar por la situación. Y es que es mucho más fácil criticar que orar. Es mucho más fácil hacer las cosas indebidas que realmente acercarse a Dios. Así que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dicen: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y sí, yo sé que es importante su oración en privado, y usted me dirá: y yo tengo mi oración en privado, pero sabe que hemos perdido la oración de congregación. ¿Usted por qué no se levanta los miércoles a las 5 a orar con nosotros? No me responda.
porque va a tener 20,000 excusas. Pero usted sabe que sobre las 20,000 excusas, usted podría aprenderlo y mientras que hace las cosas que está haciendo, podría estar orando. Pero simplemente queremos ser cristianos cómodos, cristianos de la silla, cristianos donde solamente Señor bendíceme, ayúdame, guárdame. Cuando me afecta, cuando siento que me pisa el gigante, ahí sí Señor, ¿qué vas a hacer? Pero cuando está pisando por allá lejos no me interesa, porque no es conmigo. ¿Y será esa la función de la iglesia? ¿Será Dios nos llamó a esta tierra para que tengamos paz y tranquilidad y viviéramos bien, con bienestar, que pensemos en salir de la iglesia para tener un buen almuerzo y para pasarla bien rico, sin importarnos el sufrimiento que hay en otros lugares? Yo quiero preguntarle por un momento, ¿qué motivó a Cristo venir a la tierra? ¿Pasarla bien con nosotros? Dijo, y son como chéveres los de la tierra, voy a hacer un buen plan de amigos. ¿O Cristo vino cumpliendo un propósito, y el propósito era rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados? Y Él dijo que les siguiéramos su ejemplo, que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su rescate por muchos. ¿Sabe? En el seminario bíblico estábamos hablando de una gracia común y de una gracia especial. Y la gracia especial es la que lo tiene, la gracia no, perdón, sí, la gracia. ¿Sí la gracia? Sí la gracia. Es lo que nos tiene acá. La gracia especial es lo que hizo que usted pudiera alcanzar el amor de Dios. Que siendo usted injusto, siendo usted pecador, siendo usted una persona que no merecía, Dios lo alcanzó con su gracia. Pero hablábamos también de una gracia común. Hablábamos también que donde hay hijos de Dios debería haber bendición. Que donde hay hijos de Dios deberían estar bien las cosas. Yo, bueno, no sé, será percepción mía o será bobada mía, pero a mí me gusta, y los que andan conmigo saben que es así, que a veces yo entro a un restaurante, una cafetería o algo y está sola, y entro con quien sea y me siento allá, oiga, y se llena. Yo digo, wow, bendición. Pero no es por mí, es que Dios debería traer bendición donde estemos nosotros, pero no trae bendición si nosotros no actuamos, porque esa bendición no solamente es de que un lugar se llene, sino que podamos llevar la palabra, de que podamos predicar, de que podamos hablar de que hay un Dios que cambia. Así que nuestra parte es interceder. Vuelvo y le pregunto, ¿cuántas veces ha intercedido? Muérdase la lengua para no criticar. Ahora, si va a emitir un concepto que es favorable o que es bueno o que edifica, hágalo. Pero si usted solamente va a hablar por echar el chisme o solamente va a hablar por sacar su rabia, no lo haga, porque eso es lo que nos está dividiendo y lo que nos está dañando. En lugar de eso deberíamos voltear nuestros ojos a Dios, orar a Dios, clamar a Dios. No es normal, no, los que somos más viejos, y vuelvo a repetirlo, el domingo yo decía, nos sentimos mal porque otra vez mataron. No, el lunes nos sentíamos peor, porque otra vez explotó la bomba, acosaron, hicieron un montón de cosas. No queremos eso. Pero podemos ir al Señor, podemos clamar, podemos mirar el poder de la oración, lo que Dios está haciendo. Por eso para mí no fue en vano escuchar a periodistas que se dicen gnósticos en un noticiero, en una radio, decir, oiga, la oración como que tiene poder. Oiga, tenaz que los impíos reconozcan esto y que nosotros que tenemos el poder no lo hagamos. Que nosotros que tenemos la unción de poder ir y clamar no lo hagamos. Así que hay una crisis, Dios nos llama a interceder, es nuestra parte, pero ahora viene la parte de Dios y es su tiempo, es el tiempo de intervenir. Así que yo no voy a despotricar del gobierno, no voy a hablar mal del este, no voy a hablar del otro. Dios, tú eres el que coloca y quita reyes. Tú eres el que obra. Es más, antes de entrar a este punto, déjeme decir algo sobre las próximas elecciones, si es que las hay. No vote como diga todo el mundo. No vote desde lo que a usted le dicen. Tome la palabra como filtro y mire a la persona por la que usted va a votar conforme a la palabra, y que la palabra le hable. Si usted no ve otra cosa, por lo menos la palabra. Pero a veces no somos entendidos y a veces no miramos lo que está sucediendo. Así que es el tiempo de intervenir, que es mi tercer punto y que es la parte de Dios. Y el salmista es consciente de la urgencia. Ahora, el salmista sabe lo que está sucediendo, el salmista sabe lo que está viviendo. Y entonces él dice, voy a leer el versículo 121 y el versículo 124, y dice: no me dejes a merced de mis enemigos, porque he hecho lo que es correcto y justo. Soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Ahora, ¿por qué debemos confiar en Dios? Dígame por qué debemos confiar en Dios.
Ay, porque es Dios. Ay, porque Él es bueno. Ah, porque tenemos fe. Bueno, no sirve eso. Si usted me responde así, me hace entender que usted no tiene un sustento en el por qué confiar en Dios. Y algo que hemos hablado es que necesitamos entender que no estamos practicando una religión, sino estamos viviendo en una comunión con Dios. Y si yo vivo en una comunión con Dios, debo saber cómo responder a quien me pregunta. Les hablé hace un momento acerca de que Dios es justo. Y si Dios es justo, sus juicios también son justos y Él va a actuar con sabiduría. Y vuelvo a decirle, cuando Daniel estuvo en Babilonia, Dios no dijo, uy, me equivoqué, ¿cómo fui a mandar a Daniel para allá? Yo no me acordaba que Señor, ¿será que Dios pensó así? Cuando José llegó a Egipto, o cuando Moisés, mejor, ¿qué le dijo Dios a Moisés cuando fue a enfrentar? Ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Solo un detalle, el faraón ha endurecido su corazón, pero ve y habla con él. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Porque la gloria de Dios se ve cuando nosotros en nuestra propia capacidad no tenemos la salida y Él actúa. Así que confiamos en Él porque su reino, escúcheme, el reino de Dios, al reino al que usted y yo pertenecemos, se sustenta en el juicio y en la justicia de Dios. Dice el Salmo 89 versículo 14, dice: la rectitud y la justicia, vuelvo y le repito, la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. ¿Son el cimiento qué? Son sobre lo que se sostiene. Dios sostiene su trono sobre justicia. Dios sostiene su trono sobre rectitud. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Así que si Dios ha prometido hacer justicia, yo puedo confiar en la justicia que Él ha prometido. Yo puedo acudir a esa justicia y creer que Él lo va a hacer. Confiamos en Dios no por nuestra justicia, porque les acabo de mostrar que somos injustos. Les acabo de mostrar que mentimos. Les acabo de mostrar que criticamos. Les acabo de mostrar que a veces se nos olvida que somos la iglesia y actuamos como actúa el mundo. Así que no es por la justicia nuestra, es por la justicia de Dios y por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Así que yo puedo creer que realmente Dios está en el asunto y que Dios no va a permitir que suceda algo más allá de lo que Él sucede. Así, escúcheme, como el agua de los océanos tiene un límite hasta donde Dios le permite llegar, así la maldad en el mundo llegará al límite a donde Dios lo permita, pero de acuerdo a cómo la iglesia entienda que debe actuar. ¿Sabe por qué Dios permite esto? Dice en Romanos: despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Y somos una iglesia dormida. Somos una iglesia que se acomodó. Somos una iglesia que solamente se preocupó, perdóneme la expresión fea que voy a utilizar, pero por mirarse el ombligo. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, mira mi proyecto. Señor, ayúdame en esto. Señor, mira cómo sufro. Señor, mira cómo me toca. Y me olvidé de ver que hay personas que realmente se están perdiendo día a día sin Cristo. Que hay personas que están viviendo momentos difíciles. ¿Cuántos jóvenes como el que atentó contra este señor habrá en esta tierra? ¿Cuántas personas a diario miramos? Ahora, Dios no lo está mandando a usted a que vaya al presidente, no lo está mandando a que vaya al Congreso, no lo está mandando. Él está pidiendo que usted sea luz donde usted se encuentra. En el lugar donde, primeramente en su casa, primeramente en su hogar, su trabajo, su universidad, su colegio, las personas con las que usted habla. Porque es Dios el que lo hace. Así que es nuestro tiempo de interceder y es el tiempo de Dios de actuar. Así que no es tiempo para preguntarnos sobre las cosas que está pasando Dios y a qué horas pasó esto. Dios, ¿y en qué momento pasó todo lo que está sucediendo? Tampoco es tiempo para lamentarnos y, como les dije, alistar el pasaporte. Ya visa no necesita, o sea, sí necesita visa, pero no vaya por allá, está dura la cosa. Pero no es tiempo de preparar el pasaporte y decir, bueno, ¿y ahora a dónde me voy? No, la maldad del mundo está por todos lados. El mundo está incendiado por todos lados ahorita. Así que el problema o la situación o el llamado de Dios no es huir. El llamado de Dios es cuál es la responsabilidad de la iglesia y qué estamos haciendo. Y déjeme decirle algo que va a ser duro, pero se lo quiero decir. Usted recuerda el versículo con el que empecé: el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir.
Hace 4 años más o menos atrás, tuvimos en Colombia algo que mal se llamó el estallido social. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que muchos cristianos cayeron en el estallido social. Que yo decía, pero ¿cómo caemos en esto? Todo está mal, acabemos, destruyamos, hagamos y no sé qué. Bueno, ¿y estamos mejor después de ese estallido? ¿Funcionó eso para que ahora tengamos una estabilidad? Porque el ladrón no viene a hurtar, matar y destruir. Y nosotros como cristianos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y somos como ovejas llevados así porque dijeron, porque no sé qué, porque nos animaron, porque nos arengaron. No, espere, mi principio está en la palabra. Lo que yo creo está en la palabra. ¿Usted sabe cuántas pérdidas económicas hubo en ese tal estallido social? ¿Usted sabe qué pasa con Colombia con una deuda que no va a tener límite? ¿Usted sabe qué va a pasar cuando usted utilice otra vez su tarjeta de crédito? O si usted va a comprar su apartamento, ¿qué va a pasar cuando vaya a pedir el crédito de su apartamento? O cuando su jefe le diga a los ojos mirándole con lágrimas diciéndole, vea, usted es tan buen empleado, es tan bueno, pero qué pena, no tengo cómo pagarle. O cuando de pronto su cliente, usted lo llame y le diga, cliente, hace rato que no me llama para... Sí, qué pena, es que no hay. Porque es fácil salir a protestar, es fácil, pero no entendemos que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios o por el empleo que tiene o por los clientes que tiene? Hay acá sentados en esta mañana personas que tienen todas las habilidades para trabajar y lo dieran todo por mañana tener a dónde ir a trabajar y no lo tienen. Y a veces usted va a trabajar renegando. Va a trabajar y dice, uy, otra vez voy a trabajar y otra vez y está lloviendo y está. Dile, gracias Dios, tengo a dónde ir. Tengo que hacer, tengo cómo llevar un pan a mi casa, cómo llevar alimento, cómo tener un sueño, porque no lo entendemos. Y la iglesia, lo triste es que la iglesia caiga en esto. Que el mundo caiga, yo lo entiendo, pero nosotros como iglesia, y que olvidemos el lugar que tenemos. Y para mí sería importante que recordáramos lo que dice el Sermón del Monte. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor alguno. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Hace 8 días Mateo hacía un ejercicio. Si usted se acuerda, apagó todas las luces y encendió la luz de su celular. Y dijo que a veces eso somos nosotros en medio donde estamos. Somos esa pequeña luz en medio de las tinieblas. Pero sabe que la Biblia dice que si nuestra luz se apaga, ¿cuánto no será la misma oscuridad? No estamos para caer en la misma contienda de todo el mundo. Vuelvo a preguntarte, ¿estás predicando? ¿Le estás hablando a la gente? ¿Tienes una buena comunión con Dios? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Has vivido? Porque antes de juzgar, primero mírate a ti mismo si estás viviendo en santidad. Antes de juzgar a tu hermano, dice la palabra. Y eso incluye a los gobernantes, eso incluye a las demás personas. Y no estoy diciendo que le estén haciendo bien o mal, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de ti. Tienes la autoridad para hablar de otro cuando tú mismo no estás cumpliendo o viviendo conforme a lo que la palabra dice. Y en tercer lugar, lo que la palabra nos dice es que podemos clamar a Dios y que Él hace milagros y que la oración tiene poder y que en la oración podemos combatir, porque las armas de nuestra lucha no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra. Ahora, más claro no puede estar, pero yo necesito aferrarme a la palabra y entender lo que ella me dice.
Sí, claro, si hubiéramos podido, yo hubiera ido a la marcha, pero no a la marcha política, no a arengar por un candidato, no, a decir queremos que sea Dios quien nos gobierne, queremos que sea Dios quien nos guíe. Estamos preocupados por lo que está pasando, pero confiamos en un Dios soberano que tiene el poder para transformar, que tiene el poder para cambiar, que es el Dios glorioso, soberano y eterno, Rey de reyes y Señor de señores, y no hay ninguna autoridad que esté por encima de esa autoridad. Y esa es mi fe y esa es mi confianza. Y en eso debemos confiar. Y a Él es a quien debemos clamar.